Hola, bienvenidos a Yo Caviar. Como se esperaba, una porquería el informe de la OEA. Una porquería porque no ha tocado temas que debió tocar, como la corrupción del gobierno de Castillo, la destrucción de la institucionalidad del gobierno de Castillo, ¿no? Los excesos que han habido con el nombramiento de gente, la obstrucción de justicia. Nada de eso se menciona. Nada de eso se menciona. Es un informe malo. Se habla de que hay inestabilidad democrática y ambiente polarizado. Por eso no tienen para qué venir al Perú. Se critica a la prensa, dice que hay excesos en la prensa. ¿Qué excesos hay en la prensa? La prensa está para eso. Que el racismo y la discriminación, claro, eso ayuda a la victimización de este señor ahí pues con su sombrerito y que lo victimizan porque es campesino. Entonces dice que hay que encauzar el diálogo, que debe haber una tregua política y que la justicia constitucional se debe encargar. Malo el informe, malo. Para eso vinieron, malo, tapando todas las cochinadas de este régimen. Un informe hecho al gusto de Forsyth y de Manuel Rodríguez Cuadros. Una porquería. Qué mal está la diplomacia. Bueno, así son. Se ha aprobado la Comisión de Constitución que se puede suspender al presidente por 66 votos. Comisión Constitucional, esto tiene que ir al Pleno. Y también el posible adelanto de elecciones. Para eso se necesita cambiar la Constitución, 2 legislaturas, 87 votos, o 66 votos, una legislatura más referéndum. Eso en cuanto a cambios constitucionales. Pero el informe de la OEA, una basura. Malo, porque es sesgado para un lado. Con lo que se esperaba, pues esto estaba cocinado por Almagro y Forsyth, estos pobres diablos que han venido aquí a pasearse a Lima y a hacer ese informe. Y el TC blindó al Congreso porque le otorgó a favor la cautelar que presentó contra el Ejecutivo. Entonces, eso significa que el Ejecutivo no puede decir de que no le ha dado la confianza y considerar que se ha agotado la primera bala, ¿no? Hasta que no se dirima la acción competencial. Así que una gran derrota para el gobierno en el TC. Hablando de cautelares, se ha puesto fuerte Indecopi con Latina. Ayer no pasaron otra vez varios partidos del Mundial, entonces ha dicho que se suspende la publicidad de Latina sobre que ellos dicen que son el canal del Mundial. No es el canal del Mundial, pues si están pasando unos cuantos partidos en el canal Mundial, defraudando al gran público porque no todo el mundo tiene DirecTV. Y para cerrar, le ha dado, parece, la razón la Corte de la Haya a Chile y el Silala, no llega a ser un río, es un manantial donde utiliza la mayor parte de su agua, está en la frontera entre Bolivia y Chile, allá arriba en el norte, utiliza el agua para sus minas, se ha considerado un río internacional. Entonces sería una derrota para Bolivia. Vamos a desarrollar esto. Sigamos. Y para cerrar aquí en Yo Caviar, quería hablar de un tema que es delicado para el Perú. Hace un mes más o menos, casi hago un programa sobre la gripe aviar, porque se había presentado muy fuerte en Inglaterra. Es más, al día de hoy en varios supermercados ingleses solamente te dejan llevarte, en algunos son 2 cajas, en otras 3 cajas de huevos. Han matado a la mitad, han tenido que sacrificar a la mitad de gansos y pavos para Navidad. Ellos comen mucho el ganso en Inglaterra. Y también el continente, Europa, esta gripe aviar ha hecho daño, no tanto como Inglaterra. En Estados Unidos 50 millones de aves domésticas han tenido que ser sacrificadas. No hay remedio, esta H5, esta gripe aviar, no hay un medicamento, no hay más remedio que matarlos. Como en la época de los romanos que mataban a los que estaban infectados para que no se expanda la plaga, lo mismo se hace ahora con los animales. Acuérdense que el 2005 hubo un susto con esta cuestión de la gripe aviar, se habló del Tamiflu, que al final no fue el medicamento más idóneo y no llegó felizmente a mayores. Solamente hasta ahora hay 3 contagiados por esta gripe de Europa, no salta al ser humano. 2 en España, en Guadalajara, que queda en las afueras de Madrid, 1 en Inglaterra, no ha sido síntomas fuertes, te tienes que acercar mucho al animal, son gente que trabajaba en granjas. No hay una transmisión al ser humano por lo visto. En Lima se nos están muriendo todos los pelícanos. Y el miedo es que salte a las granjas de pollos limeñas. Estas granjas industriales, gigantescas. Ustedes saben que el pollo hasta los 60 era un producto caro. Cuando se trajo, porque había que criarlo en granjitas, así el típico que le tirabas el maíz. Después vinieron estas técnicas de los Estados Unidos, estas grandes técnicas para criar pollo a nivel industrial y se volvió la proteína más barata. Cuando yo era chico todavía se comía más carne que pollo, ahora se come mucho más pollo que carne. Perú es un país pollero.
Y entonces el peligro es ese, que si esta gripe entra a las granjas peruanas, va a barrer con los pollos, entonces va a haber menos pollos, va a subir el precio y va a haber menos gallinas ponedoras y va a haber menos huevo, las dos proteínas más importantes que comen los peruanos y que inciden mucho en la inflación. Entonces, mucho cuidado con eso, a ver si se me escapa alguna idea. Tenemos que tener mucho cuidado con esta peste, como les acabo de decir, yo la estuve examinando un momento. Dijeron, no, pensé que es un tema medio esotérico, pues lo pongo en la tele, dice el Mariate y estas cosas. Pero no, es un tema realmente debí hacerlo en su momento, porque lo vi venir. Mucho cuidado con la crianza de pollos en el Perú. Mucho cuidado porque esto sí realmente puede golpear en el bolsillo de la gente. Millones de aves han tenido que ser sacrificadas en el primer mundo. Los dejo. Es probable que la prima más suertuda de todo el Perú y balneario sea en 2022 esta señora de 39 años. Prima hermana de la actual ministra de Salud, con quien comparte un apellido, ya acostumbrado a estar en el ojo de la tormenta. Flor del Rocío Chinchay Portalatino, prima hermana de Kelly Portalatino, ha contratado con el Estado entre el 2021 y 2022 por más de 7 millones de soles. Ok, ¿qué me dice? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué me dice? ¿Y qué nos puede decir? Hay un comentario, rumor fuerte, que supuestamente su familia estaría trabajando en Si bien la empresa mediterránea constructora Consultoría y Servicios Generales SAC ya había contratado con el Estado antes del gobierno de Castillo, nunca antes había ganado un contrato por varios millones de soles. Según información del portal de OCE, en esta empresa Flor del Rocío Chinchay Portalatino tiene el 97% de las acciones, lo cual indica que el jugoso contrato de febrero de este año por más de 4.233.000 soles que esta señora ganó con la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote por la ejecución de una obra de transitabilidad vehicular y peatonal en dicho distrito, fueron toditos a su bolsillo. 4 millones de soles por ser la prima de la Portalatino. Factura para el gobierno regional o también estaba facturando, para la municipalidad. En este caso para la municipalidad, si no me equivoco, de Nuevo Chimbote. Y también la municipalidad de Jimbe, Casas del Perú. Eso nos llama la atención, porque si facturaba anteriormente en el 2015 o en esas fechas facturaban 100.000 o 200.000 y este año levantó la cifra. Estamos hablando de 3, 4 millones, ¿no? Hasta más. Pero eso no es todo. Chinchay Portalatino también se habría beneficiado tanto como proveedora y trabajadora. Y es que unos meses después de que Castillo asumiera la presidencia, el 24 de septiembre del año pasado fue designada para trabajar como cirujana dentista en la Red de Salud Pacífico Norte en Chimbote, y desde octubre de este año es nombrada. El poder de la congresista Kelly Portalatino y ahora ministra de Salud es enorme en Ancash, y resulta sumamente extraño que su prima hermana sea contratada para un puesto de trabajo precisamente en el sector salud. ¿Por qué y para qué? Pero hay más. Otro detalle importante está en la declaración jurada que presentó la ministra Kelly Portalatino. Según este documento, ella consignó tener el 50% de las acciones de una empresa llamada R&B Contratistas Generales SRL, al igual que declaró a una lista de familiares, entre ellos su cónyuge Iván Alex Ramos Benítez, que, de acuerdo a este documento, es técnico y no labora. Sin embargo, tanto su esposo y su cuñado son accionistas de dicha empresa, pero ella no lo consignó. ¿Por qué razón la ministra omitió esa información? ¿Por qué omiten mencionar el centro de trabajo, la ocupación, las
empresas en donde el cónyuge es accionista. Solamente esta omisión es útil para quien pretende contratar con el Estado a pesar de los impedimentos que hay, para que no sea identificada por la prensa. Si bien esta empresa no ganó contratos con el Estado durante el gobierno de Pedro Castillo, la otra cuñadita de la ministra, Kelly Cintia Ramos Benítez, de 31 años, sí obtuvo 2 órdenes de servicios entre el 2021 y 2022, tanto como persona natural y jurídica. La primera orden es del 9 de mayo de este año por un monto de 10,000 soles, mientras que el segundo es del 2 de agosto por 2,000 soles. Jamás en esta gestión no vamos a ver corrupción. Su empresa llamada Piras Contratistas Generales SRL también obtuvo 2 órdenes con el gobierno regional de Ancash y la municipalidad distrital de Marcará. El primero fue el 10 de marzo de este año por 1,250 soles y el otro el 6 de julio por 850 soles. Es necesario investigar porque el hecho que haya omitido deliberadamente a la cuñada puede ser interpretado como el interés de la ministra Kelly Portalatino en que la cuñada sea contratada, aun cuando esto está prohibido por la Ley de Contrataciones del Estado. Intentamos preguntarle a la ministra sobre todos estos puntos en su tierra natal, Chimbote, pero no quiso responder. Los hechos, una vez más, están expuestos. Saque usted sus propias conclusiones. Convencido que nunca se iba a usar las pruebas rápidas serológicas como prueba diagnóstica cuando estaba de ministra. No solamente porque la política vigente que no lo permitía, sino porque científicamente no era válido. Revelación confirmada. Una bomba que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo no se lo esperaba. Más testimonios se unen al de la exministra Elizabeth Inostroza, que apuntan a develar un gran faenón en medio de la pandemia del COVID-19. Y todo sin importar la vida de miles de infectados del mortal virus que pugnaban por una cama en el sistema de salud peruano. Reafirmando que no he cometido delito alguno, ni ha existido aquí un perjuicio en contra de nadie, menos del Estado. La Fiscalía tiene contra las cuerdas al vacado expresidente y suspendido congresista por haber comprado irregularmente pruebas rápidas de descarte de la COVID-19, dejando de lado las advertencias de la Organización Mundial de la Salud e ignorando a todos los científicos peruanos que en todas las formas y de manera reiterada le explicaban a Vizcarra que las pruebas serológicas o llamadas rápidas no eran seguras porque arrojaban un alto índice de falsos negativos y positivos. Ustedes han sido testigos del enorme esfuerzo que hice en esa etapa tan difícil para el país, hablándoles casi a diario para hacerles saber lo que estábamos haciendo. Hoy hemos autorizado a la ministra de Economía y Finanzas para que haga la adquisición de 1.600.000 pruebas. Yo ya puedo contar ahora esto. Cuando trataba de desarrollar el prototipo de mi prueba molecular rápida, recibía la opinión de algunos médicos que decían, bueno, pero si tú desarrollas este prototipo, muchos se van a quedar sin chamba. Realmente les importaba el negocio que estaban haciendo a costa de la vida de, lamentablemente, tantos peruanos. El criminal faenón del COVID fue denunciado en su momento por el ex procurador Amado Enco, pero la investigación fiscal nunca tuvo un avance correcto. Hoy
Hoy sabemos que todas las denuncias caían en saco roto gracias a una fiscal de la nación que no veía, no oía y mucho menos denunciaba. A la luz del tiempo, hoy salen testimonios valiosos como el de la ex ministra Elizabeth Inostroza y la de otros funcionarios del MINSA, quienes coinciden en señalar que la decisión de inundarnos de pruebas rápidas no tuvo ningún respaldo médico, solo fue sospechosa decisión personal de Martín Vizcarra. Cuando yo voy a renunciar al PCM y la ministra de Economía, muy empoderada, me pregunta si ya tengo las listas para aplicar las pruebas rápidas. Entonces digo, ¿qué está pasando aquí? 2 años después, la Fiscalía tiene en su poder nuevas declaraciones que demuestran que se dispuso irregularmente del dinero del Estado para comprar a dedo a determinadas empresas millones de pruebas rápidas, una decisión que apunta a un solo personaje, Martín Vizcarra Cornejo. Hubo una reunión en Palacio de Gobierno a fin de exponer la situación epidemiológica de la COVID-19, culminada su exposición que el presidente Martín Vizcarra dijo que se iban a comprar las pruebas rápidas y ordenó a la ministra de Economía María Antonieta Alba que se viabilizara ello. Me informaron que a propuesta y por encargo de la ministra de Economía María Antonieta Alba Luperdi iba a hacer la proyección para la adquisición de pruebas rápidas y moleculares, que ya era una decisión política. Señor televidente, tome asiento y ajústese los cinturones, que usted está a punto de ver a uno de los más camaleónicos personajes de la política. Un hombre que es capaz de negar hasta en fiscalía lo más evidente, todos los detalles de esta historia de faenón pandémico e impunidad, aquí en Contracorriente. La confusión se combate con claridad, y si la excusa que utilizan para generar caos es Martín Vizcarra, pues bien, aquí está Martín Vizcarra para responder con la verdad. El 12 de marzo del 2020 se crea un grupo de trabajo dependiente de la PCM para coordinar la prevención, la protección y el control del COVID-19, una labor que ya venía realizando el propio Ministerio de Salud. En la práctica, este grupo de trabajo significó darle voz a otros actores, entre ellos la ministra de Economía, la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, quienes como miembros de este grupo empezaron a dar críticas hacia las pruebas moleculares. La ministra de Economía habla de un pseudo modelo coreano en el que se usaban las pruebas rápidas serológicas, lo cual iba en contra de lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud y no tenía una base científica. Siendo ella economista, empieza a opinar de temas médicos. A través de este grupo se demuestra una vez más que se intentó convertir la pandemia en un producto político. Así es. Inostroza y Loaiza confirman que la compra masiva de pruebas rápidas o llamadas serológicas tuvo como partida de nacimiento una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de marzo del 2020, para ser exactos. Allí estuvieron Martín Vizcarra, su ministra de Economía favorita, María Antonieta Alba Luperdi, la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, funcionarios del MINSA y 7 representantes de empresas médicas. La decisión estuvo tomada mucho antes de escuchar a los expertos. Tomé conocimiento por los medios de comunicación, cuando yo ya no era ministra de Salud, que en una reunión en el auditorio habían estado empresarios. Entendí por qué me habían hecho entrar la señora Miriam Morales a ese ambiente. Había utilizado mi imagen para aparecer al lado de ellos por breves minutos, como que yo fuera parte del grupo.
Fue una emboscada realmente. Nos preguntaron si teníamos disposición de pruebas rápidas. El representante de Nipro también ofreció pruebas rápidas. Roche también ofreció. En la reunión se habló de plazos de entrega y volúmenes o cantidades unitarias diarias y mensuales, puntualizando que cuando hacían las preguntas la ministra de Economía, ella era quien dirigía la reunión, y cuando llegó el presidente, él es quien dirigía la reunión. Esta es la declaración de Milan Pavlic, uno de los gerentes de las empresas beneficiadas, que tuvo la suerte de ser llamado al MEF para preguntarle si podía hacer negocios millonarios con el Estado. ¿Qué tal suerte? La venta con sabor a repartija fue así. Estas son las afortunadas empresas que en época de pandemia le vendieron al Estado peruano más de 5 millones de pruebas rápidas. Se trata de las empresas Multimedical Supplies, Nitro Medical Corporation, Diagnóstica Peruana, Delta Lab Perú. Todas ellas vendieron pruebas de origen chino que hoy sabemos daban falsos positivos y falsos negativos. Pero hay más. Estas empresas obtuvieron una ayuda en tiempo récord, obtuvieron licencias sanitarias que le permitieron facturar al Estado más de 105 millones de soles. Aquí nunca hubo licitación pública. Las empresas de material médico seleccionadas ya se habían repartido el negocio. Todo con la aprobación de Martín Vizcarra y de su ministra favorita. La Organización Mundial de la Salud nunca la consideró como prueba diagnóstica a la prueba rápida serológica. El uso de esta prueba generó la muerte de miles de peruanos. Uno de los casos es el congresista Hipólito Chayna, que falleció el 22 de febrero del 2021. No me quieren atender en el hospital. ¿A dónde voy a ir? Soy el paciente Sandro Belmont. Hace 2 días ingresé por emergencia. La prueba rápida me engañó. Salió negativo, pero de pronto me encuentro con COVID y neumonía. Ni esta, ni ninguna historia estremecedora importaba para Martín Vizcarra, un antihéroe que, como pocos, tiene la sangre fría de mentir sin parpadear y la habilidad reptiliana de no inmutarse por su cinismo. Ustedes ya me conocen. Esta decisión de comprar las pruebas falsas ha sido una decisión clave. Un presidente siempre debe estar rodeado de los técnicos y científicos que saben del tema. Según la ex ministra de Salud, Elizabeth Nostroza, nunca estuvo de acuerdo con la compra de pruebas rápidas, y el anuncio de su compra por millones se hizo sin siquiera informarle cómo ni cuándo sería. Surge un altercado con la ministra de Economía. Se pone bien viceministra, supongo que ya tendrá las listas para aplicar las pruebas rápidas. Yo le digo, ministra, acá nadie va a aplicar pruebas rápidas mientras yo sea ministra. La ministra se ofusca, pierde los papeles y dice que cómo es posible, todo este trabajo ha sido en vano. Se empieza a comunicar telefónicamente con el presidente. A los pocos minutos lo llaman al premier telefónicamente y a mí me dice, ministra, nos reunimos en mi despacho. El premier me dice que va a haber un cambio en la cartera de salud. La Fiscalía de la Nación, a cargo de Patricia Benavides, lo investiga por el supuesto delito de colusión y alista citación para los próximos días. En tanto, en el Congreso, su historia no parece ser distinta. Se ha decidido en la Comisión de Fiscalización que se apruebe capturar al expresidente Martín Vizcarra para que venga a declarar a la Comisión de Fiscalización respecto de todos estos hechos que ha
han dañado mucho a todos los peruanos. Pero claro, Vizcarra nos quiere contar la misma historia, la misma que narró cuando fue descubierto por haberse vacunado primero y clandestinamente antes que cualquier peruano. Señor congresista Ventura, yo quiero ir a declarar. No puedo hacerlo porque como yo tengo derecho a la defensa, mi abogado llega el 14. A partir del 14, con gusto, el día que usted quiera voy. Es la quinta vez a la que el señor Vizcarra simplemente no viene o pide una reprogramación. El señor Vizcarra representa lo que no se debe hacer en política, ¿no? Destrozar el país, destrozar la economía y destrozar familias enteras. Las reiteradas mentiras de Martín Vizcarra han indignado a la opinión pública. Los faenones lo siguen. El Hospital de Moquegua, Lomas de Hilo, Obra INSA, los colaboradores eficaces, el Vacunagate y ahora el faenón pandémico que significó la muerte de miles de peruanos. Pero el lagarto jura y rejura que es inocente. Sin embargo, los peruanos ya estamos vacunados contra la mentira. Atentos que en esta investigación también pretende lavarse las manos. Creemos en las reglas de la democracia, en el Estado de Derecho, y creo que la población ha elegido un presidente por 5 años y un Congreso por 5 años. Okay. Ahora hay una especie de enfrentamiento entre poder legislativo y ejecutivo, que esto es consecuencia, ¿no?, del desgaste de un gabinete que estuvo polarizado. Y hoy esta designación que ha hecho el presidente, con esta votación que ha habido, merece para que pueda reflexionar y reestructurar el gabinete. Y sobre todo, ¿no?, aquellos que vienen de la promoción de la señora Dina ya necesitan pues un recambio, ¿no? Más allá del tema de que si el día de hoy, y saludo que el Tribunal Constitucional, en aplicación del artículo 110 del nuevo Código Procesal Constitucional, que lo aprobamos nosotros en el periodo pasado en el Congreso, haya emitido esta medida cautelar a favor del Parlamento, desde el primer mes de Pedro Castillo en el gobierno estamos en ruta de colisión, o sea, entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. O sea, no va a haber cohabitación política entre el Parlamento y el Ejecutivo. No lo ha habido y tampoco lo va a haber. Entonces, más allá si es un sistema presidencialista o no, a mí no me gusta mucho el sistema presidencialista, y entonces de paso habría que repensar de repente un sistema más parlamentarista o más equilibrado que el que tenemos el día de hoy. Pero más allá de ese tema, que es un tema ya de teoría jurídica constitucional de fondo, pienso yo que el fin, la solución final para terminar con los graves problemas que vive el país es vacar al presidente Castillo. Si el Congreso no lo quiere hacer porque hay niños o porque hay gente vendida o porque hay gente que le están dando horas, es otra cosa muy distinta. La población en un 90% en Lima y un 70% en el Perú está esperando una respuesta. Pero la respuesta es la vacancia presidencial. No hay otra. Estamos ante un gobierno que tiene, y quiero felicitar a los autores de este documento que tiene 102 páginas, me lo he leído de la primera página hasta la última, que es la vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Está muy bien formulada, por épocas, por fechas, por casos, por gabinetes, sustento muy importante. Y creo yo que hay 7 casos en la que la Fiscalía de la Nación lo demuestra con más de 200 pruebas, en que el señor Pedro Castillo lidera una organización criminal. Pero, y ahí está lo que decía Rosa Bárbara, porque no solamente es una acusación de Fiscalía, no, es el sustento que se tiene que revisar también. Es un sustento muy importante. Entonces, pero ojo que la vacancia es por incapacidad moral. Sí, es por incapacidad moral. Pero si hay 7, pero por favor, si hay 7 casos sustentados en que el señor Pedro Castillo, digamos,
lidera una organización criminal, está incapacitado moralmente para dirigir el país, porque lo que está haciendo el señor Pedro Castillo es denigrar la investidura presidencial con tanto niño, problemas de corrupción, acusación, torpezas al poner su gabinete, ha puesto terroristas, ha puesto filoterroristas, ha puesto gente inepta, gente sinvergüenza, por el amor de Dios. Real y con un lenguaje estándar. El Liberteño. Revista de análisis político y crítica libre. Dirección y producción general. Economista Pedro Medina Silva. Gracias por habernos acompañado. El Liberteño.